Estudiantes, buenos días, les saludo su profesor. En este momento les quiero enseñar cómo crear un flujograma partiendo de un problema. El problema es bien sencillo, simplemente vamos a crear un flujograma que permite calcular el promedio de tres números. Para esto vamos a abrir nuestra herramienta para crear flujogramas. Ustedes pueden usar Visio, pero en este caso yo estoy usando una herramienta que se llama Gliffy. Sí, Gliffy se encuentra en esa dirección que ustedes pueden ver. Le damos aquí en Start Drawing y empezamos a crear, a hacer nuestro flujograma. Esto simplemente es una ventana de bienvenida, la cerramos tranquilamente. Y aquí en el área de Flowchart, en el área izquierda, ¿sí?, están todos los elementos que se usan en un flujograma, ¿sí? Ya que nosotros necesitamos, ustedes deben saber actualmente, ¿sí?, deben saber cuáles son los elementos que necesitan. Antes de empezar a graficar, lo primero que ustedes necesitan es saber qué tipo de información o qué tipo de datos son los que van a correr durante todo el flujo de ejecución, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio de tres números, pues yo obviamente lo primero que necesito, ¿qué creen que es? Seguramente pues ustedes me van a decir que son los tres números, efectivamente, ¿sí? Esos tres números, cada uno de ellos tiene que estar guardado en una variable. Por lo tanto, yo necesito tres números. Voy a crear aquí un text box pequeño, ¿sí? Y aquí voy a colocar tres números, cada uno en una variable, ¿sí? Además, ¿qué otra variable vamos a necesitar? Necesitamos las variables, tres variables para guardar los tres números, pero también vamos a necesitar una variable adicional, ¿sí?, para guardar o tener almacenado el resultado del promedio, ¿sí? Recuerde que son dos cosas diferentes. Las tres primeras variables son variables de input que necesitas para que tu programa, tu flujograma corra, mientras que la otra variable llamada promedio es la que necesitas para almacenar la información o almacenar el resultado y después mostrarlo. Entonces, lo primero que necesitas ahora, ya que tenemos la lista de variables, pues ahora vamos a empezar a hacer nuestro flujograma. Tenemos el primer elemento que se llama, que es el óvalo, ¿sí? Y este óvalo indica que va a iniciarse un flujograma. Hay gente que le pone start, no está mal. Hay gente que le coloca el nombre del proceso. En este caso, el nombre del proceso podríamos colocarle promedio, ¿sí? Y con eso nosotros sabemos que vamos a calcular el promedio. Ahora, si quieren ser más específicos, le pueden colocar calcular promedio. No pasa nada. Es simplemente una manera informativa, ¿sí?, para saber que todo lo que viene de aquí hacia abajo forma parte del procedimiento para encontrar el promedio de tres números, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo siguiente? Bueno, tenemos, ni bien iniciamos el proceso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pedir que nos ingresen los tres números. Entonces vamos a usar nombres de variables. Vamos a ponerle, perdón, num1, num2, num3. ¿Ok? Esos son nombres de variables. Eso corresponde a los tres números. Cada uno de ellos es un número, ¿sí? No van a poner, hay gente que me está colocando 1, 2 y 3, me están colocando los números. Realmente tú no sabes los números. Tú estás haciendo un programa para que sea cualquier número, ¿sí? Y ese cualquier número se lo representa a través de variables. En este caso, num1, num2, num3. Los nombres son nombres que me los inventé yo. Tú puedes colocar tus propios nombres. ¿A qué me refiero? Puedes colocar n1, n2 y n3, que representan a las tres variables.
Recuerda que la variable, ¿sí?, es un label, es simplemente un nombre que tú le das a una posición de memoria RAM, en donde se va a guardar cierto dato, que ese dato es necesario para que tu programa funcione. Por lo tanto, yo puedo dejarle N1, N2, N3, que por facilidad se entiende, ¿no? Y es pequeño, no tengo que escribir tan grande. Ahora, si tú quieres escribir número 1, número 2, número 3, todo completo, también lo puedes hacer, no pasa nada, ¿sí? Yo por cuestiones de facilidad y de comodidad, pues yo puedo escribir eso. Ahora, este diagrama de aquí, este trapecio que le llaman algunos, otros le llaman paralelogramo, eso significa input-output. En este caso significa un input, es decir, que el usuario o la persona que va a interactuar con el programa, ¿sí?, a ese usuario se le van a pedir tres números. Se le van a pedir que llene con valores tres variables. Esta variable N1, N2 y N3. ¿Sí? Ese es el input, ¿sí?, la data input que necesitamos para que nuestro programa funcione. Luego de eso, necesitamos un process. ¿Por qué? Porque ya una vez que tenemos los tres números aquí, en estas variables, pues ahora tenemos que procesar esas tres variables, esos tres números. Lo vamos a hacer ahora. Por cierto, ustedes deben de antemano saber cuál es la operación matemática para encontrar un promedio. Asumo que todos lo saben porque eso es algo a diario que se hace, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a colocar, perdón, N1 más N2 más N3, ¿sí? Hasta aquí esto es simplemente una suma de los tres números, pero para que sea un promedio, pues yo tengo que dividir, ¿sí?, esta suma entre 3. ¿Por qué entre 3? Pues porque son tres números. Si yo quisiera la suma de 5 números, perdón, si yo quisiera el promedio de 5 números, pues yo sumo los 5 números y al final lo divido entre 5, ¿sí? Entonces, en este momento yo tengo la suma de los tres números dividido entre 3. Hasta ahí se podría aceptar, pero falta algo muy importante. Recuerden que yo les dije que necesitábamos una variable para guardar el resultado del promedio. Hasta aquí yo tengo el promedio como tal, ¿sí?, pero no lo tengo guardado en ningún lado. Por lo tanto, antes de esta operación yo tengo que escribir P es igual a la suma de los números dividido entre 3. ¿Sí? ¿Qué es P? P es una variable, fíjense en lo que digo, P es una variable, es otra variable, ¿sí?, donde se va a guardar el promedio. ¿Ok? Ahora, vuelvo y te repito, P yo le puse por facilidad, pero bien tú le pudiste haber colocado promedio, o le pudiste haber colocado prom, ¿sí?, o le pudiste haber colocado incluso en inglés average, ¿sí? Eso no importa, lo importante es que tú ya le definas un nombre a la variable, ¿ok? En mi caso yo le voy a dejar sencillito, P, ¿sí? Es decir, que lo primero que va a hacer este proceso es agarrar esta suma, esto de aquí, este N1, este N2, este N3, los va a sumar, ¿sí?, y los va a dividir entre 3. Y ese resultado de esa división se va a guardar en P, ¿sí? Ahora, ya tengo P. ¿Qué sería lo siguiente? Pues lo siguiente, ya tengo el proceso, pues ahora lo único que me queda es hacer un output, ¿ok? Para el output hay muchas maneras de hacer un output, ¿sí? Normalmente hoy en día los flujogramas, ¿sí?, usan el mismo gráfico de input-output, por eso se llama input-output, porque funciona para las dos cosas, para hacer input, como aquí arriba, para pedir datos, ¿sí?, como aquí arriba, o para mostrar, como aquí abajo, ¿sí? ¿Cómo se sabe si es que es un input de arriba o un output de arriba? ¿Cómo se lo sabe? Realmente se sigue la lógica del top-down, o sea, se empieza, normalmente los paralelogramos, los gráficos que están aquí arriba, normalmente son para pedir. Ahora, si tú no te quieres confundir, pues simplemente tú podrías también haberle escrito aquí arriba, pedir
esos tres números. No pasa nada. Lo importante es que se entienda la acción que vas a hacer con esto, ¿sí? Incluso acá abajo hay gente que solo pone P, pero tú puedes colocar mostrar P. Con eso tú estás siendo más específico y más claro y estás diciendo que se va a mostrar el resultado. Ojo, escucha bien, se va a mostrar el resultado que tiene guardado la variable P. ¿Ok? Ahora, ya tengo esto, ¿verdad? Y ahora lo último que queda es cerrar el flujo de ejecución. Y eso se lo cierra con la palabra end, con un óvalo y con la palabra end. ¿Ok? Ahora, si ven, el flujograma está, si ven que empieza de arriba hacia abajo, ¿verdad? Eso se llama un diseño top-down, ¿sí? Es decir, que tú empiezas desde arriba y terminas hacia abajo. Suena obvio, ¿sí? Pero es algo que la programación se hace mucho. Empezar siempre, colocar las cosas en la parte superior y conforme van avanzando los procesos, seguir hacia abajo, ¿ok? Ahora, lo último es simplemente unir estos flujos. Para unir, aquí yo tengo un botoncito donde yo empiezo a unir cada gráfico, ¿verdad? Empiezo a unir cada elemento del flujograma. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden cambiarle el final de esa línea para que se vea como flecha. Simplemente teclean aquí y si mal no recuerdo es aquí exactamente, ¿sí? ¿Sí ven cómo ya queda en forma de flecha? Entonces eso lo voy a hacer aquí y aquí también. Lo voy a hacer en todos para que se vea la flecha. Es importante que le pongan flecha y no le pongan línea, porque miren qué pasa si yo hago esto. ¿Sí ven? Se está contradiciendo, o sea, se supone que ya habíamos dicho que era un top down, o sea, empezabas desde arriba y terminabas y ibas avanzando hacia abajo. Avanzo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y aquí encuentro otra línea que me devuelve hacia arriba. Y eso no tiene sentido en programación, por lo tanto, es importante colocar flechas. Si tú no, flechas correctas, pues no. Si tú no le colocas una flecha correcta, puedes malinterpretar el flujograma, ¿sí? Pero siempre tienes que colocar una flecha, porque si tú no le colocas, tú no vas a saber el sentido ni la dirección hacia dónde va el programa. Con esa flecha yo puedo hacer esto. Yo puedo moverme a cualquier lado, ¿sí ven? Y ustedes lo único que tienen que hacer cuando van a probar su flujograma es simplemente seguir la flecha. Así de sencillo. Difícil hubiera sido si es que no tienen una flecha. Por ejemplo, aquí, déjame ver este de aquí, mire. Si yo le quito la flecha por un momento, déjame quitar. Ok. ¿Cómo se leería? ¿Cómo leerían ustedes? ¿Cómo interpretarían? ¿De este proceso me voy hacia este paralelogramo o desde este paralelogramo me voy hacia este proceso? Entonces por eso es que la flecha ayuda mucho a entender esto, ¿sí? Entonces déjenme devolver la flecha, ¿sí? Y ese sería un flujograma que me permite encontrar el promedio, ¿sí?, de tres números. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a probar este flujograma. Por ejemplo, te piden, vamos a seguir el flujograma, vamos a seguir el flujo de ejecución. Seguimos, empezamos aquí y nos encontramos con esto: pedir N1, N2, N3. Pues yo voy a colocar aquí un ejemplo, ¿no?, a modo de ejercicio. Me voy a inventar un número. Para N1 le voy a dar 5. Para N2 le voy a dar, no sé, 6. ¿Sí? Y para N3 le voy a dar 1. Ya. Luego de eso yo sigo mi proceso y me quedo, y sigo acá este proceso, perdón. ¿Sí? Me dice que el proceso es sumar 5 más 6 más 1, ¿verdad? Y eso lo divido entre 3. Perdón, entre 3. Y eso es igual a P. ¿Ok? Entonces, si yo hago esa matemática, estoy diciendo que P es igual a 5 más 6 es 11, más 1, 12, dividido entre 3. Quiere decir que P al final, 12 entre 3 es 4.
Por lo tanto, P, aquí ya sabemos que P vale 4. Por lo tanto, yo sigo mi proceso acá, sigo y encuentro un mostrar P. Quiere decir que en mi pantalla, ¿sí?, en mi programa que yo esté haciendo, me va a mostrar el resultado. Y el resultado es 4. ¿Sí? Y con eso se termina el flujo gráfico. ¿Sí? Es importante que ustedes sigan este flujo, que empiecen a desarrollarlo de esta manera. Lleven siempre un orden, ese es mi consejo, que lleven un orden en cómo es el flujo de ejecución. Tú no puedes procesar algo que tú no has pedido, a no ser de que no sea una variable, sino que sea una constante. Fíjate lo que te digo, aquí hay otro término que se llama constante, ¿sí? Normalmente en programación se trabaja más con variables que con constantes, ¿sí? Pero es importante que sepas eso, ¿no? Si ya tú estás pidiendo algo, es porque tú estás guardándolo en una variable, ¿sí? Las constantes no se piden, las constantes simplemente se asignan directamente internamente al flujograma, ¿sí? Nada, les dejo con eso. Recuerden esto, me gustaría que lo analicen y lo repasen. Con esto ustedes pueden hacer cualquier flujograma. Recuerden, lo primero es seleccionar las variables input que necesitas, ¿sí?, para luego definir el proceso y al final, por cierto, y si es que dentro de este proceso existe la creación de una nueva variable, como en este caso la variable promedio, pues la tienes que crear, ¿sí? No pasa nada. ¿Sí? Y al final deberías mostrar cuál es tu output, ¿sí? Entonces, repasen esto por favor y nos vemos en el siguiente video.